que deben suceder pronto. Y así es como le da sabiduría a la iglesia nuestro amado Señor Jesucristo, enviando su ángel mensajero para manifestar todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por medio de ese espíritu de sabiduría enviado a la iglesia obtendrá el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y glorificará a Cristo y se completará el número de los escogidos en el cuerpo místico de Cristo y seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es como viene el espíritu de sabiduría a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, porque viene el Espíritu Santo en su ángel mensajero, manifestando, revelando estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Viene el Espíritu Santo en su ángel mensajero manifestado para darnos sabiduría de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, las cuales están contenidas en el libro de la verdad, están contenidas en el libro de los 7 sellos. El Espíritu Santo en cada edad dio sabiduría para comprender lo que tenían que comprender en cada edad. Esa sabiduría fue manifestada por el Espíritu Santo en el ángel mensajero de cada edad, y a través de ese ángel les dio conocimiento de lo que debían conocer en cada edad. Pero ahora debemos conocer más de lo que ellos conocieron en su tiempo, para ser preparados y ser transformados en este tiempo final. Hemos visto cómo viene para la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la sabiduría. Es por medio del Espíritu Santo manifestado en medio de su iglesia, en cada edad, a través del mensajero de cada edad. Para nuestra edad también es así. No es sabiduría humana, sino celestial. Sabiduría de Dios. Por eso San Pablo decía: hablamos sabiduría, no de este mundo, sino de Dios, en misterios, revelando los misterios correspondientes a aquel tiempo, revelando el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención, mostrándole al pueblo para qué había venido Cristo y había muerto en la cruz del Calvario, y abriendo así y estableciendo así al pueblo en una nueva dispensación. Ahora hemos visto este gran misterio y ahora todos queremos tener sabiduría, no de este mundo, sino de Dios. Y hemos visto cómo viene esa sabiduría para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico y para cada uno de nosotros como individuos. Es la sabiduría de Dios. Ha sido para mí una bendición grande, jóvenes, estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el joven tierno de edad. El joven tierno de edad que se sentó en el trono y recibió sabiduría de parte de Dios. Y nosotros somos reyes, aunque jóvenes, pero reyes. Miren, la edad no tiene que ver para una persona ser o no ser un rey. ¿Cómo? Tampoco tiene que ver la edad para una persona ser un ser humano o no ser un ser humano. Desde que nace ya es un ser humano y un rey. Desde que nació ya es un rey, pero tiene que pasar por sus diferentes etapas hasta que llegue la etapa en que se sienta en el trono. Mientras tanto tiene que estar aprendiendo todas las cosas que tienen que ver con ese reino y con ese trono y sus labores que ha de llevar a cabo. Por lo tanto,
estemos al tanto de las cosas del reino de Jesucristo y de nuestras labores y nuestra posición en ese reino. Crezcamos en el conocimiento de las cosas del reino de Jesucristo. Bueno, y también del Rey Jesucristo. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes jóvenes, dándoles testimonio de el joven rey tierno de edad. El joven rey tierno de edad. Bueno, que las bendiciones del Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes, reyes tiernos en edad, jóvenes reyes tiernos en edad, y que nos llene del conocimiento, de sabiduría del cielo. Así como Salomón pidió sabiduría y dijo: yo soy tierno, soy joven y quiero sabiduría. Y ahora nosotros queremos sabiduría de Dios, del cielo. Que las bendiciones de Jesucristo se derramen sobre ustedes y les dé a ustedes y a mí sabiduría del cielo para ser reyes conforme al corazón de Dios, conociendo toda la voluntad de Dios y caminando en la voluntad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es nuestro Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, vamos a dejar por aquí ya a nuestro hermano Tillería, reverendo Tillería, para que sí, reverendo Porfirio Ramón Tillerías continúe y finalice, o le pase a los jóvenes, que son los que le pase a los jóvenes, para que ya terminen a la hora que deseen terminar, y ya tendremos la próxima actividad de niños, y en la noche para todos. Ahí veremos todo lo que Dios nos tenga ahí, porque el tema es la encarnación de la palabra. Ese tema era para encarnación, pero no hay problema. Miguel se llevó también los apuntes pues me los da Miguel. Yo le he pedido que siempre me prepare para todos los lugares el tema y algunas notas, y yo lo estudio, y ahí pues les hablo acerca del tema que tengan colocado. Esa parte pues Miguel me ha estado ayudando mucho, y así avanzo más para darle todo lo que Dios me dé para ustedes, y lo colocamos todo alrededor de algún tema, y así pues Dios nos ayuda y nos da todo lo que nosotros necesitamos para este tiempo final. Bueno, vamos a... No tiene el cántico, mientras escuchamos el cántico y cantamos también. Pasa nuestro hermano el reverendo Porfirio Tillerías para finalizar su parte y mi parte también, y pasar a los jóvenes de nuevo para que se encarguen del resto que tengan aquí en esta actividad los jóvenes. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias al Señor Jesucristo, esta tremenda bendición que nos ha dado a todos en esta tarde. Valió la pena tener paciencia. Verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
Buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en Asunción, Paraguay, y también con ustedes allá en Encarnación, República del Paraguay, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del tema la encarnación de la palabra. La encarnación de la palabra es un misterio muy grande de parte de Dios, y en esta ocasión vamos a ver este misterio y leemos en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16, donde dice el apóstol San Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La encarnación de la palabra. En San Juan, capítulo 1, nos habla más acerca de este tema de la encarnación de la palabra, y nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿De qué luz venía dando testimonio? Del Verbo que era con Dios y era Dios, que es la luz del mundo. No era la luz, o sea, no era Juan el Bautista la luz. No era Juan el Bautista el Verbo que era con Dios y era Dios, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Ven? Él es el creador de los cielos y de la tierra. El Verbo que era con Dios y era Dios, el cual es la luz del mundo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo que era con Dios y era Dios, y es la luz que alumbra a todo hombre, y es la luz del mundo, y es el creador de los cielos y de la tierra. Venía a este mundo, y cuando vino a este mundo vino en carne humana. El Verbo, la luz del mundo, se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos. Este es el misterio de Dios que fue revelado en carne humana en la persona de Jesús. El Dios Todopoderoso es el que tuvo esos pensamientos de realizar una creación, pero antes de eso, Él existía solo.
no había nada creado, solamente existía Dios. Pero Él tuvo unos pensamientos, los cuales Él materializaría, y para materializarlos, Él tenía que realizarlos conforme a su programa. Por lo tanto, de Dios mismo salió una luz. Esa luz, vean ustedes, fue lo primero que apareció. Y de esa luz ahí estaba un hombre, un cuerpo teofánico llamado el Verbo de Dios, que es la luz del mundo, que es el principio de la creación de Dios. Es el cuerpo teofánico de Dios, llamado el Verbo de Dios. Y Dios, ya teniendo ese cuerpo teofánico, dentro de ese cuerpo teofánico, que es la forma visible de Dios en la sexta dimensión, la forma visible de Dios en la forma de un hombre, pero de la sexta dimensión, estando en la forma de un hombre de la sexta dimensión, habló a existencia todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es que Jesucristo pudo hablar en San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante. Y decir: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Pues Jesucristo era el ángel del pacto, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el cual es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Ese es el cuerpo teofánico de Dios. Luego, cuando se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, ese cuerpo de carne es el cuerpo de carne de Dios, porque Dios habitó en ese cuerpo de carne en toda su plenitud. Por lo tanto, era Dios manifestado en carne humana, como nos dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que fue la lectura que tuvimos al principio, donde dijo: Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Vean cómo fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre en esta dimensión terrenal, pero un cuerpo creado por Dios. Creó en el vientre de María una célula de sangre, una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula. Ese cuerpo y la sangre de ese cuerpo no está contaminado con lo humano. Fue todo creado por Dios. Dios no usó ni óvulo de María, ni usó espermatozoide de ningún hombre. Fue por creación de Dios. Cualquier persona puede pensar: eso es imposible. Bueno, ¿y de dónde entonces sacó Dios el cuerpo de Adán? ¿No es Dios el creador? Él para sí mismo se creó un cuerpo de carne, pero sin pecado. Por eso no podía estar contaminado con sangre humana, por medio de espermatozoide humano, ni por medio de óvulo humano. Por lo tanto, ese cuerpo que Dios se creó es un cuerpo perfecto, un cuerpo sin pecado. Pero que tomaría el pecado del ser humano. El mismo Dios en su cuerpo de carne tomaría el pecado del ser humano
para Él colocar ese cuerpo en sacrificio por nosotros, para quitar nuestros pecados. Tomó nuestros pecados, se hizo mortal. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volver a tomar. Y para poder poner su vida, tuvo que tomar nuestros pecados, porque sin pecado no podía morir. Por lo tanto, tomó los nuestros, por cuanto la paga del pecado es muerte. Sin pecado, pues no hay paga de muerte, porque la muerte es la paga por el pecado, es la recompensa por el pecado. Pero sin pecado, pues no hay paga por pecado, sino vida eterna. Por eso es que recibimos vida eterna de parte de Cristo, porque Él tomó nuestros pecados y entonces sin pecado podemos vivir eternamente. Ahora, por cuanto este cuerpo mortal, corruptible y temporal vino por medio de una raza caída, vino por medio de la descendencia de Adán, por medio de Adán, por consiguiente somos, según la carne, descendientes de Adán y Eva, y por consiguiente físicamente estamos condenados a muerte. Por eso el ser humano nace, vive un tiempo en la tierra y después muere. Pero ahora, por medio de Cristo, el cual ha quitado el pecado, ahora la vida eterna es lo que nos espera, pero no en este cuerpo mortal, sino en el nuevo cuerpo que Él nos dará. Así como nos da vida eterna, nos da un cuerpo teofánico con vida eterna y nos da un cuerpo físico con vida eterna y glorificado, el cual estamos esperando muy pronto. No queremos terminar nuestros días en este cuerpo y que nuestro cuerpo muera. No porque no queremos que nuestros familiares lloren, sino porque no queremos ser desvestidos de este cuerpo, sino revestidos con el nuevo cuerpo. Porque Él lo ha prometido para el día postrero. Y si Él lo ha prometido para el día postrero, para los que estarán viviendo en el día postrero y verán su venida, los muertos en Cristo para ese tiempo serán resucitados en cuerpos eternos, como prometió Cristo a los creyentes en Él. En San Juan capítulo 6, verso 40, cuando dijo: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, los muertos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, serán resucitados en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y si para el día postrero Cristo ha prometido la resurrección de los muertos creyentes en Él, van a resucitar entonces en algún año del día postrero, que es el milenio postrero. En algún año del milenio postrero, del séptimo milenio, van a resucitar los creyentes que han partido. Y los que estamos vivos y veamos el cumplimiento de su venida y veamos a los muertos en Cristo resucitados, seremos transformados. Y para eso Cristo ha prometido darnos la fe para ser transformados y reputados. Porque la pregunta en San Lucas capítulo 18, verso 8 es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hallará esa fe para ser transformados y reputados. Hallará esa fe para creer en la segunda venida de Cristo siendo cumplida en medio de su iglesia. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vendrá como fue visto en el monte de la transfiguración, donde le mostró en visión el orden de su venida. Apareció allí con su rostro resplandeciente como el sol. Viene como el sol de justicia, como dice Malaquías capítulo 4, verso 2: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, dice que vendrá como el alba. Vamos a leer lo de Oseas para que lo tengan claro. Oseas capítulo 3. Ese pasaje, siendo un pasaje profético para el pueblo hebreo, antes de revelarse al pueblo hebreo,
tiene que revelarse a su iglesia en este tiempo final. Porque con su iglesia es que Él está tratando, y no puede tratar con el pueblo hebreo hasta que no haya terminado su labor con su iglesia y haya llevado a cabo el reclamo de todos los que Él ha redimido con su sangre. Capítulo 6 de Oseas, verso 1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Tercer día como milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y dice el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4 que un día delante del Señor es como 1000 años. Y ahora en el tercer día, eso es en el tercer milenio de Cristo hacia acá, ya han transcurrido 2000 años, que son 2 días delante de Dios. Y ahora el tercer día milenial comenzará conforme al calendario gregoriano el próximo año. Conforme al calendario profético, ya hace tiempo estamos en el tercer milenio de Cristo hacia acá, que es el día postrero delante de Dios. Sigue diciendo: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y cuando nace el sol, cuando sale la luz de un nuevo día, ¿qué está sucediendo? Un nuevo día está comenzando. Y cuando sale la luz del tercer día delante de Dios, que es el tercer milenio para los seres humanos, ¿qué está comenzando? Está comenzando el tercer milenio para los seres humanos de Cristo hacia acá, que es el día postrero de los 3 días postreros delante de Dios. Los 3 días postreros delante de Dios para los seres humanos son el 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. De los 3 días postreros, el día postrero es, el último de ellos es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Para los seres humanos y para Dios ese es el tercer día. Y ahora, como el alba está dispuesta a su salida, como el alba, y cuando está el alba saliendo, está amaneciendo, un nuevo día está comenzando. Y la segunda venida de Cristo y la revelación de Cristo al pueblo hebreo es para ser manifestada en el alba del tercer día delante de Dios, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese es el día postrero, y es para el día postrero la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros que vivimos, la manifestación de Dios en toda su plenitud, el arrebatamiento rapto de los escogidos, y también la revelación de Cristo al pueblo hebreo. Todo eso corresponde al día postrero. Por eso Cristo dice: yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección es para el día postrero, la resurrección física de los muertos en Cristo y la transformación nuestra, y la resurrección espiritual de Israel. En el tercer día, vean, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Serán resucitados como nación. Podemos decir: es que ya estamos en nuestra tierra, pero sin el Espíritu de Dios en la manifestación final de Dios para revelarse a Israel, no hay vida. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo como nación está muerto sin el Espíritu de Dios en medio de Israel, revelándose y revelando el misterio de la venida del Señor al pueblo hebreo. O sea, revelándose Cristo en su segunda venida a Israel, trae así la bendición del Espíritu de Dios al pueblo hebreo para Dios tratar nuevamente con el pueblo hebreo y comenzar la segunda parte de la semana número 70, que son 3 años y medio que le faltan a Israel
de trato con Dios en el programa divino establecido en las 70 semanas de la profecía de Daniel. La semana número 70 es la semana mesiánica, en donde está la venida del Señor, y la venida del Señor tiene dos partes. La primera parte fue cumplida en la primera parte de la semana número 70, o sea, en la primera parte, que son los primeros 3 años y medio de la semana número 70, a la mitad de esa semana número 70, la vida al Mesías le fue quitada en la cruz del Calvario. Recuerden que cada una de esas semanas tiene 7 años. Por eso, a los 3 años y medio de ministerio de Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. Le fue quitada la vida al Mesías. Su ministerio fue en la semana número 70 con el pueblo hebreo. Por eso es que esa semana número 70 se paró, se detuvo, Dios la detuvo en la mitad. Y luego se tornó a los gentiles. Y ha estado tratando con los gentiles, y ha habido una brecha en la mitad de esa semana número 70. Una brecha para Dios tratar con los gentiles y llamar dentro de los gentiles un pueblo para su nombre. Y en muchas ocasiones entran hebreos también, porque de ambos pueblos, hebreos y gentiles, Dios llama un pueblo para su nombre, gente, llama personas, llama gente como individuos para formar su cuerpo místico de creyentes, o sea, formar su iglesia. Y así ser creado el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde nacen los hijos e hijas de Dios. Así como Cristo nació por medio de la Virgen María, la cual ahora es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, para dar hijos e hijas de Dios a nuestro Dios, por medio de creación divina, por medio de la palabra creadora de Dios prometida para cada edad. Cuando esa palabra es vindicada en cada edad, al Dios enviar el mensajero para esa edad y enviarlo ungido con su Espíritu Santo, con la columna de fuego, y revelarle a ese profeta la palabra para ese tiempo, si hace realidad en ese profeta, ese mensajero la predica, son llamados y juntados los escogidos de esa edad. Se produce ahí ese milagro en donde Cristo engendra hijos e hijas en cada edad por la palabra creadora siendo hablada por el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Ahí es donde aparecen los verdaderos escogidos en cada edad, cuando Dios envía al mensajero de cada edad, el cual, por medio de su predicación, une con Cristo en el cuerpo místico de Cristo a los escogidos de Dios de ese tiempo. Ahora podemos ver por qué son tan importantes en el programa de Dios esos mensajeros de cada edad. Pues esos son las 7 lámparas de fuego que están delante de la presencia de Dios, delante del trono, que arden día y noche, y que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y recorren toda la tierra en carne humana de edad en edad, cuando son manifestados esos espíritus teofánicos en el mensajero correspondiente a cada edad. Porque Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por eso aparecen esas 7 lámparas de fuego delante del trono. Son manifestados en la tierra esos mensajeros de edad en edad, y cada una de esas lámparas es manifestada en cada edad. Cada uno de esos espíritus teofánicos, que son llamas de fuego allí delante del trono de Cristo, delante del trono de Dios, cuando aparecen en la tierra, los encontramos en carne humana. Y así se hace carne ese espíritu teofánico que está delante del trono de Dios,
en cada edad se hace carne en el mensajero de cada edad, aunque en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero cuando resuciten esos mensajeros, estará en carne, pero un cuerpo glorificado, eterno y jovencito para toda la eternidad. Cuando ellos regresen, regresarán en la flor de la juventud con sus grupos. Ahora, todos seremos iguales a Jesucristo. Todos los hijos de Dios serán iguales a Jesucristo, a imagen, cuerpo teofánico, y a semejanza, cuerpo físico glorificado. Y así tendremos la imagen y semejanza de Dios restaurada en nosotros. Y así estaremos redimidos plenamente. Estaremos adoptados en el reino de Dios. No solamente en espíritu, sino en cuerpo también. Para no solamente tener un reino espiritual y reinar espiritualmente, sino físicamente también en el reino milenial de Cristo. Ahora estamos en una fase de reinado espiritual con Cristo en su reino, pero cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, reinaremos físicamente con Cristo. Porque ese reino será físico también y también espiritual. Cubrirá ambos campos, el físico y el espiritual. Por eso es que la palabra se tiene que hacer carne en nosotros también. A medida que recibimos la palabra para el tiempo correspondiente que nos toca vivir, se va haciendo carne en nosotros la palabra. Cuando en cada edad han recibido la palabra, vean ustedes, es que ocurre el milagro. Y entran en el programa de redención, de salvación. Reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo. Y así reciben el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así obtienen el nuevo nacimiento, porque es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Ahora, Cristo, cuando nació, tenía antes de nacer en la tierra su cuerpo teofánico. Y luego tuvo su cuerpo de carne creado por Dios. Cuando Adán también fue así. Primero Dios lo colocó en un cuerpo teofánico y le dio todo poder y autoridad y gobierno de este planeta Tierra, con todo lo que tenía. Pero en el cuerpo teofánico no podía tomar herramientas para labrar la tierra y cosechar los frutos. Y entonces Dios, estando en su cuerpo teofánico y teniendo a Adán en su cuerpo teofánico también, en el cuerpo teofánico que le dio, vean ustedes, eran dos hombres, pero en la sexta dimensión. Y entonces Dios tomó del polvo de la tierra, le creó un cuerpo de carne del polvo de la tierra y lo colocó dentro de ese cuerpo para labrar el huerto del Edén y comer de sus frutos y atender todo lo que estaba en el planeta Tierra. Lo colocó como rey en el planeta Tierra. Luego, de pasado cierto tiempo, el cual no está identificado claramente en la Escritura, no sabemos cuántos años pasaron, Dios no halló ayuda idónea para Adán. De entre las demás
criaturas que estaban en la tierra, y del costado de Adán sacó una costilla y formó un cuerpo femenino para Adán, para que fuera su ayuda idónea, y colocó el espíritu femenino que estaba en Adán, porque tenía espíritu femenino y masculino, lo separó y lo colocó en ese cuerpo femenino que Dios formó para que fuera la compañera de Adán. Y luego de Dios haber hecho esa operación, vean, fue el primer cirujano y también el primer doctor anestesiólogo. Luego despertó Adán de la anestesia que le colocó. Dios sabe cómo anestesiar a cualquiera, cómo dormir a cualquier persona y cómo hacer cualquier operación, pues Él es el diseñador y creador del cuerpo humano, del cuerpo teofánico también. Y ahora Adán despierta y ve ese cuerpo, lo mira, no se parece a ningún animal. Por lo tanto, no era descendiente ni del mono, ni nada. Adán la mira bien, ve sus manos, ve su cuerpo, ve sus pies, ve su rostro. Dice, pero sí, se parece a mí. Esto es carne de mi carne. Esto es parte mía y hueso de mis huesos. Esto no es otra cosa sino la compañera que yo deseaba tener, porque veía que todos los animales, el varón tenía su compañera y el único que no tenía compañera era yo. Eso fue lo mismo que Dios vio. Dice, y no halló ayuda idónea para Adán. Pero cuando le hace esa compañera, entonces allí estaba la ayuda idónea para Adán. Adán no sabía los problemas que iba a tener. Como cuando todo joven se enamora, está bien ilusionado y no sabe los problemas que después va a tener en el matrimonio, pero uno se mete por amor. Y Dios le dio esa compañera, por lo tanto era una bendición de Dios. Y cuando Dios nos da una compañera, es una bendición de Dios. No importa los problemas que vengan a nosotros, es una compañera para estar a nuestro lado en las buenas y en las malas también. Y para reproducirnos y tener niños, para que así se multiplique la raza humana. Si no fuese así, ya cuando Adán murió y Eva, se acababa la raza humana. Pero ha sido para que el ser humano, el hombre, se reproduzca. Para eso tiene que tener una compañera, una ayuda idónea, una esposa. Y ahora Cristo, para reproducirse, siendo Él el Hijo de Dios, para reproducirse en Hijo de Dios, tiene que tener una compañera. Y cuando fue crucificado, allí fue herido y allí estaba la operación para sacar de su costado sangre, agua y sangre, y de ahí es creada la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos bautizados en su nombre, lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en su nombre y recibimos su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento. Hemos nacido del agua y del Espíritu. ¿Qué salió del costado de Jesús? Agua y sangre.
La vida de la sangre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nacemos del agua y del Espíritu. Y ahora, vean ustedes cómo Cristo ha estado reproduciéndose. Y nos ha encontrado en cuerpos mortales y corruptibles y con espíritus, pero del mundo. Pero hace la transformación, el cambio, cuando le recibimos. Primero, el nuevo nacimiento dándonos el cuerpo teofánico, y así nos coloca en la sexta dimensión, nos coloca en su reino, nos saca del reino de las tinieblas, nos saca del reino de la quinta dimensión, que es el reino del diablo, y nos coloca en su reino, nos coloca en la sexta dimensión, en lugares celestiales en Cristo Jesús, y así nos encontramos espiritualmente como Adán cuando estaba en la sexta dimensión antes de recibir el cuerpo de carne. Y como estaba Jesús antes de su cuerpo de carne nacer en Belén de Judea. Ese es el orden para un hijo de Dios nacer con vida eterna. Tiene que nacer primero en la sexta dimensión. Por eso al nacer en esta dimensión por nuestros padres terrenales, no nacemos con vida eterna. Pero cuando recibimos a Cristo, lavamos nuestros pecados en su sangre y somos bautizados en su nombre y recibimos el Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y somos colocados en la sexta dimensión. Pero cuando llegamos a la tierra por nuestros padres terrenales, no pasamos por la sexta dimensión para obtener nuestro cuerpo teofánico. Y por esa causa nacimos como mortales aquí en la tierra. Cristo cuando nació no nació como mortal, nació con vida eterna, pero se hizo mortal tomando nuestros pecados. Dios no creó al ser humano para morir. Él lo creó para vivir eternamente. Y ahora Cristo es el principio de la creación de Dios. Es el principio en su cuerpo teofánico y es el principio en su cuerpo de carne también. Porque es el primero de la nueva creación con cuerpos teofánicos y de la nueva creación con cuerpos físicos glorificados. Él es el principio de la nueva creación que es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el principio de esa creación con vida eterna. Y Él es Jesús en su cuerpo de carne. Es el cuerpo de carne de Dios. Así como nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, Dios, por cuanto ha hecho al hombre, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, Dios, pues es el alma. El cuerpo teofánico de Dios es su espíritu, el espíritu. Y su cuerpo llamado Jesús es su cuerpo de carne. ¿Ve? Y ahí tenemos a Dios hecho hombre, cuerpo, espíritu y alma, como el hombre. Y ahora Dios hace al hombre en la nueva creación a su imagen, cuerpo teofánico y a su semejanza. Cuerpo teofánico como el de Cristo Jesús y cuerpo de carne glorificado como el de Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el cuerpo que estamos esperando, el cual pronto Él nos dará. Y entonces estará cada hijo de Dios, que es un atributo de Dios y por consiguiente es palabra de Dios, estará cada hijo de Dios como palabra de Dios hecho carne en un cuerpo glorificado, como nuestro amado Señor Jesucristo.
Y así la familia de Dios, la descendencia de Dios, estará completa con cuerpos eternos. ¿Saben qué es lo más grande que Dios ha creado? ¿Y saben qué ocupa el lugar principal en el cielo? Dios y sus hijos. Eso es lo más grande que existe. Dios y para Dios su familia, sus hijos. Ahora podemos ver que la encarnación de la palabra Dios hecho carne fue Jesucristo. Se tuvo que hacer carne para poder llevar a cabo la obra de redención y para poder hacer carne a todos los hijos de Dios, a todos esos atributos de Dios que son palabra de Dios, son atributos divinos que tienen que ser manifestados en esta tierra de etapa en etapa. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo mixto de creyentes, tiene que ser la palabra de Dios en cada edad. La palabra prometida de Dios en cada edad, la cual se hace carne en el mensajero de cada edad, y por medio del mensajero son llamados los escogidos de cada edad, y así son manifestados a medida que escuchan, que reciben la palabra de Dios para su edad. Y se hace carne en ellos esa palabra, ese mensaje se hace carne en ellos en cada edad. El mensaje de cada edad se tiene que hacer carne en los escogidos de cada edad, en esas almas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Para en el día postrero, si parten, ser resucitados en cuerpos eternos. Si permanecen vivos hasta que sean resucitados los muertos en Cristo y Cristo transforme a sus escogidos, pues todos los que estarán vivos y sean la palabra de Dios para el día postrero hechos carne, hecha carne esa palabra en nosotros, pues seremos transformados. Esa es una promesa y nosotros la creemos con toda nuestra alma. Por eso estamos esperando nuestra transformación. Y la fe para ser transformados y raptados la dan los truenos. ¿Y qué es lo que los truenos revelan? La voz de Cristo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Revelan el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo a los escogidos de Dios del día postrero. Y los que vean la venida del Señor y permanezcan vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, serán transformados. Seremos transformados en este tiempo final. Por eso estamos esperando nuestra transformación. No sabemos en qué año, pero lo importante es tener la fe en la revelación del séptimo sello. Esa es la revelación para ser transformados y raptados. Esa es la fe de rapto, la revelación de rapto, la revelación de la segunda venida de Cristo. Sin esa revelación, ninguna persona podrá ser transformada. Ahora, conscientes de que estamos viviendo en el tiempo final y de que estamos en una nueva edad, con la palabra para esa nueva edad, la cual hemos recibido y se ha estado haciendo carne en nosotros, es parte nuestra, es carne de nuestra carne, es sangre de nuestra sangre y es vida de nuestra vida. Por lo tanto, la promesa de la transformación es para nosotros. Si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Por lo tanto, tenga sus vidas arregladas delante de Dios. Ya eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Y estemos esperando nuestra transformación. Y estemos metiendo palabra de Dios de nuestro tiempo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, para que siga haciéndose carne en nosotros esa palabra a medida que la vamos recibiendo en nuestra alma.
Y muy pronto, no sabemos el año, pero sabemos que es muy pronto, vamos a estar transformados conforme a la promesa de Cristo. Ahora en la iglesia del Señor Jesucristo hemos visto que la palabra se hace carne, el mensaje correspondiente a cada edad, en el mensajero y después en el pueblo que lo recibe. Y la palabra, el verbo, viene manifestado en carne y el Espíritu Santo viene manifestado en ese mensajero en cada edad. Para el día postrero tenemos la promesa que el Espíritu Santo también vendrá a su iglesia en la edad de la piedra angular en carne humana. Y la palabra se hará carne en el día postrero en medio de esa iglesia en el mensajero de esa edad para hacerse también carne en los escogidos de esa edad. Y así nuestros cuerpos teofánicos estar guiándonos, porque sin el cuerpo teofánico ninguna persona puede captar, entender todo el mensaje que Dios nos da. Eso es lo que hace ser diferentes a los escogidos de Dios, que tienen un cuerpo teofánico que han recibido cuando han nacido de nuevo, y por medio de ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión captan la palabra de Dios para su tiempo, la van recibiendo, se va haciendo carne en ellos y van así preparándose para su transformación. Y los escogidos de Dios entonces han escuchado de sus teofanías, han escuchado de sus teofanías a la teofanía de Dios. Y la teofanía de Dios, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en su cuerpo teofánico, le habla a su iglesia de edad en edad por medio de la teofanía mensajero de cada edad que envía en carne humana y viene a ser el mensajero de cada edad. Por lo tanto, en la teofanía como ángel mensajero, la teofanía, el ángel mensajero, el espíritu del profeta que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, estará en el día posterior en la iglesia de Jesucristo, enviado por Jesucristo en carne humana. Y la teofanía de Dios, el cuerpo teofánico de Dios, el ángel del pacto, Jesucristo de su cuerpo teofánico, le hablará a la teofanía que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. O sea, a ese ángel de Jesucristo, a ese espíritu de profeta que envió a Juan el apóstol para darle la revelación del Apocalipsis. Y le hablará a ese espíritu teofánico todo lo que tiene que decirle a su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular. ¿Ven lo sencillo que es? Y de teofanía a teofanía pasa la revelación de Jesucristo a su iglesia. Es la cosa más sencilla que uno puede imaginarse. Ahora vean ustedes por qué los cristianos del tiempo de los apóstoles creían en el ángel que cada persona tenía. El mismo Cristo, cuando habló de sus discípulos, dijo que el ángel o los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día. Cada cristiano tiene su ángel de la guardia o de la guarda, que es su cuerpo teofánico. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes en cada edad, tiene el ángel de la guarda o de la guardia enviado por Cristo, que es el ángel mensajero, ese espíritu teofánico del mensajero que viene en carne humana. Y así ven ustedes el mismo proceso por el cual pasa cada individuo
como cristiano, pasa a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que uno tiene que saber hacer la diferencia de cuando se está refiriendo al cuerpo místico de Cristo y cuando se está refiriendo al individuo. Es el mismo proceso, pero ven ustedes, el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Para el individuo es su cuerpo teofánico. Para la iglesia es el ángel mensajero que Cristo le envía de edad en edad. Y ahora, miren ustedes, para Israel es el arcángel Miguel. Ese es el ángel que está por el pueblo de Israel, el príncipe que está por los hijos de Israel. Ahora, podemos ver que hay un programa que se lleva a cabo, el cual es invisible para los seres humanos, pero que su manifestación, su obra es visible. Y la gente dice, ¿cómo puede ser posible que los que vivieron en tal tiempo lograran el éxito con todas las persecuciones que tenían? Porque desde otra dimensión se ha estado llevando a cabo ese programa. También las victorias que obtuvo el pueblo hebreo con Moisés cuando fue libertado allá en el Éxodo y después viajando por el desierto, fue porque otra dimensión estaba trabajando en favor del pueblo hebreo. Y el arcángel Miguel era el príncipe que estaba por los hijos de Israel y era el príncipe de los ejércitos de Jehová. También dice la Escritura que las estrellas pelearon por Israel, en favor de Israel. Y ahí vamos a dejar eso porque ya nos meteríamos en un campo científico y tendríamos que ver cómo de otras estrellas pelearon en favor del pueblo hebreo. Porque era un mundo invisible que estaba luchando en favor del pueblo hebreo y estaba luchando en contra de otro mundo invisible de la quinta dimensión. Era una lucha, pero la victoria fue para Israel, porque Dios estuvo con Israel y sus ejércitos celestiales estuvieron en favor del pueblo hebreo. Diríamos en términos científicos, ovnis, extraterrestres de la sexta dimensión, de otra dimensión, en favor del pueblo hebreo. En contra del pueblo hebreo, gente de la quinta dimensión. El diablo con todos sus ángeles caídos. ¿Ven? Pero vamos a dejar eso ahí porque no vamos a entrar en términos, hablar en términos científicos, porque las cosas celestiales, si se hablan en términos celestiales, hay que meterse hasta en términos que nos llevaría a hablar de la ciencia y hablar de las estrellas y hablar de las diferentes dimensiones. Y ya yo creo que con lo que hemos hablado acerca de la palabra, la encarnación de la palabra, yo creo que tenemos suficiente para saber que la palabra se hace carne en su iglesia de edad en edad y se hace carne en cada creyente a medida que recibe la palabra. Y en la iglesia, a medida que recibe el mensaje de Dios sobre medio del mensajero, se hace carne en su iglesia, en esa edad, la palabra de esa edad. Así es vindicada la palabra prometida para cada edad. Cuando envía el mensajero con la revelación divina y con el sello del Dios vivo del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo para ese tiempo. Así se hace carne en cada edad la palabra y en los escogidos de Dios a medida que Dios lleva a cabo esa obra. Pero algún día, cuando recibamos el cuerpo nuevo, la palabra, el verbo estará hecho carne. Nuestro cuerpo teofánico estará hecho carne en un cuerpo glorificado, como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuestra alma estará deleitándose y diciendo: este era el cuerpo que yo quería tener.
Y diciendo, cada vez que nos veamos en el espejo, diciendo, valió la pena servir a Cristo, valió la pena haberlo recibido como nuestro Salvador. Era la única forma para yo poder vivir eternamente en un cuerpo eterno, inmortal y glorificado, con un espíritu teofánico dentro de este cuerpo. Y nuestra alma estará satisfecha con todo lo que tendremos en ese cuerpo nuevo. Y Jesucristo estará satisfecho con el fruto de su labor, el fruto de su sacrificio. Y el fruto de su sacrificio somos nosotros, hijos e hijas de Dios. Cuando Él nos vea a todos con cuerpos glorificados, será el momento de más gozo para nuestro amado Señor Jesucristo, porque verá consumado su plan, el plan divino a través de Él, de Dios tener hijos e hijas de Dios a su imagen y semejanza, con cuerpos teofánicos eternos y cuerpos físicos eternos, inmortales y glorificados, cuerpos que se podrán tocar y cuerpos en los cuales nos podremos saludar y podremos comer. En el teofánico no se puede comer, pero en el cuerpo de carne, pero glorificado, ahí sí se puede comer. La prueba está en que Jesús, cuando resucitó, pudo comer. Comió con sus discípulos. Y cuando el reverendo William Branham estuvo en el paraíso antes de su partida final, ellos allí le dijeron: en el paraíso aquí nosotros ni dormimos, ni trabajamos, ni nos da hambre, no comemos, pero nosotros regresaremos contigo a la tierra y entonces allá comeremos cuando tengamos el cuerpo nuevo. Regresaremos y entonces comeremos, porque en el cuerpo de carne glorificado sí podremos comer. Ahora, ¿cuántos años lleva Pedro sin comer? Y yo creo que Pedro comía bastante, porque los pescadores, pues, ustedes saben que los que están en el mar pescando y luego salen con mucha hambre, da mucha hambre en esos lugares. Y miren ustedes, todos ellos de seguro están deseosos de una comidita terrenal. Ellos dijeron: cuando regresemos a la tierra, entonces comeremos. Bueno, ¿y quién les irá a preparar la comida? Una vez yo estuve diciendo que muchos llevan hasta cerca de 2000 años sin comer, y cuando vengan, vienen con mucho apetito. Una persona me dijo: no me vaya a mandar ninguno para casa. Yo dije: no se preocupe, lo mandaremos a otro lugar. Y entonces cuando dije: cuando veamos a los muertos resucitados en cuerpos eternos, entonces seremos transformados. Entonces dijo: pues mándeme muchos para casa. Es que no se había dado cuenta que para ser transformados los vamos a ver a ellos ya resucitados en cuerpos eternos. Y ellos van a aparecer a los que van a ser resucitados en cuerpos eternos. O sea, van a ser resucitados los escogidos de Dios de este tiempo, nos van a aparecer y compartiremos lo que Dios nos tenga para esos días. Pero no va a haber ningún problema. Ellos y también nosotros, cuando tengamos el cuerpo nuevo, tendremos en abundancia de todo. Y aún antes de tener el cuerpo nuevo, ellos también podrán hablar a creación cualquier cosa que necesitemos. Y en esos días también vamos a estar en una etapa muy gloriosa, o va a comenzar una etapa muy gloriosa, en donde Dios va a proveer. Así que no nos preocupamos por la parte material. Lo importante es lograr la parte espiritual, lograr esa bendición de parte de Dios,
Y las demás cosas serán añadidas. Y cuando tengamos el cuerpo nuevo, podremos comer. Pero si no queremos comer, no tenemos que comer. O sea que no hay necesidad en el nuevo cuerpo. Pero podemos comer. Ahora podemos ver que hay una gran bendición por ahí, cerca. Es como dijo Elías en una ocasión: grande lluvia suena. Grande lluvia de bendición está sonando. Hay una bendición muy grande para todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Por eso es tan importante entender la encarnación de la palabra. Para este tiempo final tenemos la promesa que el Espíritu Santo vendrá en carne humana. Él ha venido en carne humana manifestado parcialmente en cada ángel mensajero enviado para cada edad. Para este tiempo final tenemos la promesa que el verbo, la palabra, el Espíritu Santo, que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, vendrá en carne humana. El reverendo William Branham, hablando de este gran jinete misterioso de Apocalipsis 19, dijo en la página 256 del libro de los sellos: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si conseguimos ese hombre, habremos conseguido el velo de carne, donde estará el verbo, la palabra, el Espíritu Santo hecho carne en el día posterior. Y ese velo de carne tiene que ser un mensajero, un profeta dispensacional, y tiene que estar en el cuerpo místico de Cristo, y tiene que estar ya no en edades pasadas, sino en la edad correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular. Y tiene que ser el mensajero de esa edad y mensajero de la dispensación del reino. Si consiguen ese hombre, han conseguido el ángel del Señor Jesucristo y han conseguido el mensajero donde el Espíritu Santo se hará carne y se manifestará a su iglesia. Y nos hablará, nos revelará todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Jesús dijo en Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el ángel de Jesucristo el enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, porque es el ángel donde Jesucristo, el Espíritu Santo, vendrá a su iglesia en este tiempo final. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, Cristo con esa voz de trompeta dice, y me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que hayan sucedido en las 7 edades, Cristo ha prometido darlas a conocer. Y la única forma establecida por Cristo en el Apocalipsis para darlas a conocer es por medio de su ángel. Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma ni otro instrumento a través del cual Jesucristo esté revelando en el día postrero, en la edad de la piedra angular, las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel. De otra manera diría, he enviado mi ángel y a muchos otros mensajeros para dar a conocer estas cosas. Pero dice, he enviado mi ángel, el mismo ángel que le envió a Juan el apóstol, el cual es un espíritu
de profeta, para dar a conocer a la iglesia estas cosas que le dio a conocer a Juan y abrírselas a la iglesia, estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, tiene que venir en carne humana. Así es que eso será la manifestación de Cristo el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en el día postrero, y eso será la manifestación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la manifestación del Espíritu Santo por medio de carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio grande que contiene Apocalipsis capítulo 19. Ese es el misterio bajo el séptimo sello. Ese es el misterio que los 7 tronos de Apocalipsis capítulo 10 dan a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Es un misterio para ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, a los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estos misterios son concedidos para ser conocidos por la iglesia. Es concedido conocerlos a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. A las demás edades no fue concedido conocer este misterio del séptimo sello, este misterio del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Porque este es el misterio que le da la fe a los escogidos de Dios para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Sin la revelación de este misterio, ninguna persona podrá ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Aunque parezca algo inconcebible a la mente humana, pues miren, es inconcebible a la mente humana porque no lo concibió mente humana, lo concibió la mente de Dios. Así es que podemos ver el misterio para la encarnación de la palabra, el Verbo, el Espíritu Santo, para el día postrero. Así como vimos la encarnación de la palabra 2000 años atrás en Jesús, y hemos visto cómo ha estado el Espíritu Santo manifestado por medio de carne humana en el mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. Y para el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, conforme a la promesa divina para la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de oro, la edad de la piedra angular. Ahí estará el misterio de la encarnación de la palabra, el misterio de la encarnación del Espíritu Santo para el día postrero. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la encarnación de la palabra. El misterio de la encarnación de la palabra ayer y el misterio de la encarnación de la palabra hoy. Y el misterio de la palabra manifestada por medio de los mensajeros de edad en edad. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y Cristo se levanta del trono del Padre y adopte a su ángel mensajero y adopte a los muertos en Cristo, los resucite en cuerpos eternos y nos adopte a todos y nos transforme y tenga una manifestación plena en su iglesia en este día postrero de 30 a 40 días, cuando resucite a los muertos en Cristo, nos transforme a nosotros y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos visto el misterio de la encarnación de la palabra. Hemos visto también que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es su ángel mensajero, enviado a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando todos una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros nuevamente reverendo Porfirio Ramón Tillerías para finalizar nuestra parte en esta ocasión, mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó y también lo cantamos y así glorificamos a Dios y le damos gracias por sus bendiciones.
Que Dios les bendiga y les guarde. Y el cántico para cantar así a nuestro Dios. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Gracias al Señor. ¿Cuántos están contentos con este mensaje? Damos gracias a Dios por este mensaje. Cuántas cosas hemos entendido esta noche. Y como nos dijo el mensajero, qué sencillo es todo para nosotros, cuando la palabra es revelada a nosotros. Estamos tan agradecidos, no tenemos palabras para decirle gracias al Señor. Estamos agradecidos por todo lo que Él está haciendo por nosotros. Así que ya esta es la última actividad que tenemos en el día de hoy. Ya estaremos siendo despedidos esta noche. Estamos muy agradecidos al Señor Jesucristo por sus bendiciones. Nuestro hermano William Soto Santiago por haber estado con nosotros trayéndonos estas grandes bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Todos los hermanos que han colaborado con nosotros para que esta fiesta espiritual sea un éxito completo. Estamos muy agradecidos. Pedimos que Dios bendiga grandemente a cada uno. Y de parte de nosotros, de parte del hermano William también, hermano Miguel, pues estamos muy agradecidos por todas las atenciones, por toda la ayuda, por toda la colaboración que han tenido con nosotros. Esperamos que para el próximo año se vuelva a repetir esta fiesta que tenemos, que será en el mes de marzo, Dios mediante. Así que podemos decir a una sola voz con todo el corazón: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a pedirle a los jóvenes que nos despidan con un cántico. Antes de eso, pues inclinemos nuestras cabezas. Demos gracias a Dios todos juntos. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus bendiciones y estos días de grandes bendiciones, Señor, que hemos estado recibiendo a través de tu palabra. Amado Señor, en tus manos encomendamos a nuestro hermano William, a nuestro hermano Miguel, también a Benji, a la doctora Nelly también. Los encomendamos en tus manos para que tú los guardes en este viaje, los guardes en el camino, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos, Señor, que el ejército celestial los guarde de todo peligro y pueda completar esta gira, Señor, bajo tu cuidado, Señor. En tus manos los encomendamos y nosotros, juntamente con él, cada hermano que regresa a sus hogares, no importa la distancia que tengan, que tú los guardes y cada uno llegue a su hogar sano y salvo, Señor. Llena las bendiciones de Señor Jesucristo. Amado Señor, todo esto en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.
vamos a despedirnos con un cántico. Estamos muy agradecidos al Señor. Gracias a todos los hermanos que han compartido con nosotros esta bendición. Creo que hemos sido bendecidos de una manera muy grande. No tenemos palabras con qué expresarnos. Dios conoce nuestro corazón y cómo nosotros estamos agradecidos. Este nos hace nada. Este nos hace nada. Bueno, estamos aquí un momentito nada más para permitirle a nuestro hermano William tirar la cinta para inaugurar este saloncito, para que los niños tengan un lugar donde tener sus clases. Anteriormente lo hacían afuera, bajo el árbol o en la oficina, pero esta vez ya tienen su saloncito propio. Entonces ellos han soñado con que el hermano William sea el que les inaugure este saloncito. Así que antes de que el hermano William tire la cinta, podemos cantar ese himno, Dime la historia de Cristo. A ver, Isabel. Dime la historia de Cristo, dímela a mí, todo lo que me diría estando aquí, algo del campo, algo del mar, mucho de Cristo. Quiero escuchar, dime la historia de Cristo, dímela a mí, todo lo que me diría estando aquí, algo del campo, algo del mar, mucho de Cristo, quiero escuchar, mucho de Cristo, quiero William, tirando la cinta ahí. 1, 2 y 3. Si quieres, Adelante, adelante. los niños. Llena, acércate. Los niños ahí. Espera, un momentito. Cantamos de nuevo acá. Cantamos otra vez. El mismo. Sí. ¿Cuál que quieren cantar, niño? La misma canción, la misma. La misma. Dime la historia de
todo lo que me diría, estando aquí. Algo del campo, algo del mar, mucho de Cristo quiero escuchar, mucho de Cristo quiero escuchar. Ahora los niños, ¿ustedes le aman al hermano William? Amén. ¿Y ustedes qué quieren escuchar al hermano William? Ustedes? El mensaje. ¿Y para qué quiere escuchar ese el mensaje? Oh, así, ¿y quieren escuchar una bendición del hermano William? Sí. Bueno, pues piden al hermano William la bendición, una palabra de bendición para los niños. ¿Quién le va a pedir al hermano William una palabra de bendición? Pídale. Pídale al hermano William la bendición. Y pídale que te bendiga. Y dile una palabra de bendición que queremos escuchar. Dale. ¿Quién se atreve a pedirle? Porque sí. Acá, Gaby se atreve, Gaby. ¿Quién va a decir? Yo le voy a decir a ver si repiten. Hermano William, queremos escuchar una palabra de bendición. ¿Quién va a decir? Betty. Hermano William. José, hermano William, queremos escuchar una palabra de bendición. Bueno, niñitos, cachorritos del león, de la tribu de Judá, que nuestro amado Salvador Jesucristo les bendiga grandemente y les llene del conocimiento de su palabra y les prepare para ser transformados y ser el cuerpo nuevo y eterno y jovencito que Él ha prometido para ustedes y para los jóvenes y para los adultos también. Y para mí también. Y para ir con Cristo en ese cuerpo al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Sí. Gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias. Dios le Bueno, bendiga. Y la maestra, vamos a dar una foto con William. Están las maestras aquí. Raquelita. Saludito. Ahí está una foto con la maestra. ahí que debe ir. Ahí van a mirar si con la camioneta para que Mirando para acá, los niños, mirando para acá. Ahí no van, ahí Todo el mundo de maestro. William. Miren para acá los niños. Ahí ¿Ya? ¿Quiere la otra para atrás? No, esa no tengo flash. Eso. Bueno, que Dios les bendiga. Amén. despacito, despacito, despacito.